¿Cuál es tu opinión sobre la explotación de niños en una boy band como Menudo? Es problemático. ¿Por qué? Porque cuando los niños lo quieren hacer, lo hacen muy bien. La pregunta es si los niños lo quieren hacer y cómo salvaguardamos el hecho de que los niños no lo quieran hacer o ya no lo quieran hacer. Y cómo salvaguardamos que no haya gente que abuse de los niños porque no están los padres. Es decir, mientras los niños lo quieran hacer y no interfiera con otras cuestiones como es la escuela, pues está muy bien. Y hay quien lo consigue hacer perfectamente. Los niños de los circos lo han logrado toda la vida, ¿eh? Yo soy muy amigo de gente del circo, soy un enamorado del circo, y yo he visto a los niños que crecen en el circo y que son domadores, acróbatas, payasos, whatever, pero el circo siempre traía un profesor, y el profesor les daba clases. Mientras eso se pueda mantener bien equilibrado, yo creo que no hay ningún problema. Cuando hay explotación, cuando los intereses económicos se ponen por encima de los intereses del menor, entonces no debe ser. Entonces deberían intervenir las autoridades porque el interés superior del menor es el principal. En todos los casos, en los casos de paternidad, en los casos de adopción, en los casos de trabajo infantil, en todos los casos, lo que prima es el interés del menor. Y a veces esto incluso se pasa de tueste. Te lo digo porque yo pasé por una adopción donde fueron 7 años de tortura para saber que podía tener a mi hijo. Y aunque entiendes que se hace por el interés superior del menor, pues también entiendes que tú estás invirtiendo emocionalmente una cantidad brutal de años y años y años de estar esperando, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que huele a explotación infantil, y me llamó mucho la atención el otro día, creo que era Milei el que defendía el trabajo infantil igual que Evo Morales, par de miserables, Dios mío, pero par de miserables.